Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a construir en el software GeoGebra rectas paralelas cortadas por una secante. Y vamos a observar en ellos los ángulos que se van a formar. ¿Y qué característica tienen justamente esos ángulos? Veamos entonces en esta primera vista gráfica, la construcción de las rectas paralelas. Como tú podrás observar, aquí tenemos dos rectas que se están cortando en este punto. Este es el plano cartesiano, hay una cuadrícula, y como los números se notan muy pequeños, vamos a hacerlo un poquito más grande. Para ello nos vamos a las opciones y vamos a elegir el número 18. Como podrás observar, los números se han incrementado. Vamos a digitar en este plano cartesiano el punto 4,1, que en este caso vamos a seleccionar primero el punto y luego en el plano cartesiano vamos a ubicar el par ordenado 4,1. Para ello, observemos que lo que estoy señalando con el mouse es el eje de las abscisas, donde ubicamos el número 4, y en el eje de las ordenadas vamos a buscar el número 1. Entonces, donde ambos, en este caso, se intersecten, estaríamos ubicando el punto A, que en la vista algebraica observamos que el par ordenado es 4,1. Ahora vamos a ubicar el punto B, que va a tener como coordenadas 9, menos 2. En el eje de las abscisas está el 9 aquí, y vamos a buscar en el eje de las ordenadas el número menos 2. Entonces 9, aquí sería 9 con menos 1, y ahora buscamos 9 con menos 2. Exactamente aquí. Aquí se encuentra el punto B, 9, menos 2. Tenemos entonces dos puntos. Con la ayuda de dos puntos podemos construir una recta. Para ello vamos a la al tercer icono y seleccionamos recta. ¿Qué dice acá? Selecciona dos puntos. Entonces selecciona el punto A y el punto B. Como podrás observar, se ha construido una recta F. Ahora vamos a construir un punto más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder en ella dibujar una recta que sea paralela a esta recta F. Vamos a dibujar entonces un punto que tenga como coordenadas 7,5. Buscamos entonces en el eje de las abscisas el número 7 y en el eje de las ordenadas el número 5. Aquí tenemos entonces. Ahí está. En este caso el punto C tiene como coordenadas 7,5. Recuerda, 7 es el eje de las abscisas y 5 el eje de las ordenadas. Una vez que hemos hecho ello, vamos a buscar ahora la recta que va a ser paralela a esta recta. Para ello vamos a la cuarta herramienta. 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Buscamos la palabra paralela. Y dice punto y dirección. Punto y dirección. Como podrás observar, aquí apareció la recta G. Aquí también lo podemos observar. ¿Qué estoy observando aquí? Que estas rectas son paralelas. ¿Y por qué? Porque estas rectas, al prolongarse, ya sea hacia abajo o hacia arriba, nunca se están cortando. Entonces, lo podemos ver aquí. Miren, nunca se cortan. Nunca se van a cortar. Entonces, ya estamos demostrando que ambas rectas son paralelas. Muy bien. Para poder observar mejor nuestro trabajo, ojo, importante, una vez que tú hayas digitado todo ello, siempre vas a elegir mueve para que no se construya una recta más.
Vamos a eliminar la cuadrícula y en este caso el eje. Entonces hacemos clic derecho, eliminamos primero el eje y luego la cuadrícula. De tal manera que podemos observar nuestro trabajo un poquito más, se podría decir, visible, ¿no? Y ordenado. Ahora vamos a dibujar una recta que sea secante, que corte a la recta G en el punto C y a la recta F en el punto B. Para ello vamos a la tercera y seleccionamos recta, que pase por el punto C y que pase por el punto B. Como podrás observar, apareció la recta H. ¿Recuerdas? Luego siempre mueve. Entonces aquí tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Como podrás observar aquí, mira, observa, podemos también mover el punto de esta manera. Ahí está. Mira, sigue siendo paralela por más que lo movamos, ¿no? Sigue siendo que G y F son paralelas y que H representa justamente a una recta secante. Ahí está. Fíjense bien, ¿no? Cómo podemos mover la posición. Eso no va a variar en nada. Claro, está variando las coordenadas. Eso, nada más que las coordenadas, ¿no? Pero lo más importante aquí es que la recta G y la recta F son paralelas y la recta H, en este caso, representa a la recta secante. Ahora vamos a construir dentro de las rectas paralelas, cortadas por una secante, los ángulos que se encuentran justamente en estas rectas. Entonces, para ello, previo, vamos a construir los puntos. Aquí colocamos los puntos, porque los ángulos se tienen que poder construir con los puntos. Ahí ya tenemos todos los puntos necesarios para poder construir los ángulos. Primero vamos a dibujar a los ángulos y para ello vamos aquí al octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al octavo, a la octava herramienta y seleccionamos el ángulo. Dice 3 puntos, 3. Entonces voy a seleccionar 3 puntos. Primero voy a dibujar a los ángulos internos, que son justamente aquellos que están entre las paralelas. O sea, quienes se encuentran dentro o entre estas paralelas. Entre la recta G y la recta F se encuentra el ángulo, aquí está, el ángulo alfa. Vamos a dibujar otro. Ahí estamos, el ángulo, en este caso, aquí lo vamos a apretar un poquito. Este es el ángulo beta. Vamos a dibujar los otros ángulos que están entre las paralelas. Veamos, aquí sería así. CDA. Justamente no hemos podido construir el ángulo. No me deja mover. Vamos siempre, elegir mueve. Ahora sí lo podemos mover. Y tenemos el ángulo gamma. Ahora vamos a construir el otro ángulo interno, que sería con la ayuda de GPC. Ahí tenemos el ángulo. ¿Qué puedo observar aquí? Entonces aquí puedo observar, este es el ángulo delta. Tenemos 4 ángulos internos, 4. Entre las paralelas tenemos 4 ángulos internos. Aquí vamos a digitar entonces rápidamente texto. Colocamos aquí ángulos internos. Los ángulos internos, aquí tenemos a justamente alfa. Vamos a digitar aquí rapidito, no vamos. Alfa. También tenemos al ángulo, en este caso, beta. También tenemos al ángulo gamma. También tenemos al ángulo, ajá, muy bien, delta.
Ahí tenemos a los 4 ángulos internos. Ya está. Listo. Ok. Ahí tenemos 4 ángulos que están dentro o entre las paralelas G y F. Ahora vamos a dibujar a los ángulos externos. ¿Recuerdan? Vamos aquí a seleccionar ángulo. Siempre voy en sentido horario. F, C y E. Y tenemos el ángulo que está exterior. Luego E, C, D. El otro ángulo. Luego A, B, H, H, B, G. Muy bien, seleccionamos mueve y vamos a acomodar bonito. Aquí estamos. Vamos a acomodar bonito los ángulos. Y aquí tenemos a los ángulos externos. Entonces, vamos a colocarle otro color para que tú lo puedas diferenciar. Veamos, siempre clic derecho, propiedades, y seleccionamos los colores. Rojo. Aquí. ¿Dónde le ponemos? No es necesario, simplemente le hacemos clic. Rojo también. Ahí está. Rojo. Y aquí rojo. Ahí tenemos a los ángulos que se encuentran justamente fuera de las rectas paralelas. Ojo, porque estos ángulos que están fuera de color rojito son los ángulos que no están entre las paralelas. No están, pues, están justamente fuera. Lo podemos observar, ¿no? Perdón, disculpe. Vamos a digitar una vez el texto para escribir a los ángulos externos. Muy bien. ¿Cuáles son los ángulos externos entonces? Tenemos aquí a epsilon. Seleccionamos aquí epsilon. Aquí colocamos una coma. El otro ángulo es, en este caso, de Z. Vamos a buscarlo. Aquí está, coma. Tenemos al ángulo eta. Está aquí. Y por último, tenemos al ángulo Z. Aquí está. Muy bien, son 4 ángulos externos. 4. Muy bien, como has podido observar aquí, tenemos ángulos internos y los ángulos externos. Hay 4 ángulos que están entre las paralelas y 4 ángulos que no están entre las paralelas. En total, aquí podemos observar que hay 8. Entonces aquí vamos a colocar como título, son ángulos formados por 2 rectas paralelas cortadas por una secante. Listo. Entonces ya tenemos aquí, siempre recuerden colocar el ejemplo. Ahí tenemos el título. Pueden cambiarlo, opciones, propiedades, colocamos fondo mejor celestito y el color podría ser morado o anaranjado o rojo. El rojo queda mejor. Mejor que este. Y pueden hacer que sea un poquito más grandecito. Listo. Listo. Ahí tenemos justamente el título. Bien, entonces aquí ya estamos observando que en total hay 8 ángulos, 4 son internos y 4 son externos. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, podemos observar también aquí a los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? ¿Y a qué se refiere ángulos alternos internos? Bueno, los ángulos alternos son aquellos ángulos no consecutivos. Ojo, son no consecutivos y están en diferentes lados de la secante. Por ejemplo, recordemos que esta es la recta secante. Ahora, si hablamos de los ángulos alternos internos, es porque están entre las paralelas, son internos. ¿Quiénes son internos? Este par. Entonces vamos a hacer justamente
clic derecho, propiedades, voy a marcarlo con un color distinto, que tenga 25, ahí estamos, él también, que sea amarillo, y también tenga 25. Entonces puedo observar que este ángulo beta con el ángulo justamente gamma son ángulos alternos internos. Este es un par de ángulos alternos internos. Recuerda, se llama justamente ángulos alternos porque en este caso se encuentran en lados diferentes de la recta secante. Están en lados diferentes. Aquí tenemos el otro par de ángulos alternos internos, que está de color verde en este caso. Vamos a, aquí, ya lo podemos observar aquí, ¿no? Estoy colocando con 25 de opacidad, tanto ahí como ahí. Aquí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces los dos pares de ángulos alternos internos. Vamos a digitarlo aquí. Ángulos alternos internos. Listo. Pero, ¿qué puedo observar en los ángulos alternos internos? Estoy observando que el ángulo beta con el ángulo gamma tienen la misma medida. Vale 59,12 grados. Eso quiere decir que el ángulo beta, vamos a colocarlo aquí, es igual al ángulo gamma. Entonces, quiere decir que son congruentes. Ese es el primer par. Luego tenemos el segundo par, que el ángulo alfa con el ángulo delta también serían, en este caso, congruentes. Hay que recordar congruentes porque tienen la misma medida. Entonces aquí vamos a colocar que tienen la misma medida. Y tenemos a los dos pares de ángulos alternos internos. Ahí están. Recuerda, este ángulo es de la misma medida que este, por ello son congruentes. Ahora observemos a los ángulos alternos externos. Eso quiere decir a los que están fuera de las rectas paralelas. Observemos aquí epsilon, que mide 120,88 grados, con el ángulo, en este caso, eta, que mide 120,88. Son ángulos alternos externos. Entonces vamos a dejarlo con color rojito y vemos el ángulo también aquí, el ángulo Z, bueno, de Z, que mide 59,12 grados, con el ángulo Z, ¿no? Que mide 59 también, acá lo vemos, 12 grados. Entonces vamos a diferenciarlo, vamos a cambiar el color y aquí está, color azul, con opacidad de 25, color azul también, con opacidad de 25. Aquí ya está, listo. Una vez que tenemos ello, ya podemos, en este caso, digitar cuáles son los ángulos alternos externos. Bien, aquí podemos señalar cuál es el primer par de ángulos alternos externos. Entonces tenemos justamente epsilon con eta. Entonces vamos a buscar acá epsilon. Luego buscamos también eta, ¿dónde está? Aquí está. Ese es el primer par. Vamos a colocar aquí que son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida, entonces son congruentes. El otro par sería justamente el ángulo de zeta, donde aquí está, y el otro ángulo sería zeta. Antes decíamos teta, ¿no? O tita, ¿no? Y estoy investigando y se pronuncia zeta. Bueno, es importante conocer un poquito más de la letra, del alfabeto griego. Ahí tenemos entonces a los ángulos alternos externos. Aquí tenemos ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos.
Entonces, como tú podrás observar, esos ángulos son congruentes. ¿Por qué se dice congruentes? Porque tienen la misma medida, ¿no? Estamos observando los colores. El color justamente que está son del mismo color. Epsilon con eta son del mismo color. Y también aquí observamos ellos, ¿no? Azul. Pero no son los únicos. Aparte de ellos, existen los ángulos correspondientes, que justamente son aquellos ángulos no consecutivos, uno interno y otro externo. Entonces veamos cuáles son aquellos ángulos correspondientes. Vamos a digitar aquí, colocamos ángulos correspondientes. Listo. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Vamos a hacer el gráfico. Dice bien claro, los ángulos correspondientes son aquellos ángulos no consecutivos. Y además, uno está interno y otro está externo. Veamos el primer par. Recuerda que este ángulo se encuentra fuera de las rectas paralelas. Entonces, epsilon, ¿con quién podría relacionarse? Con un ángulo interno. Y en este caso, delta. Entonces, este ángulo, puedes mover si gustas. Mira, vamos a ver si se puede mover. Es que tengo que digitar, disculpe. Entonces acá voy a colocar epsilon con el ángulo, en este caso delta. ¿Dónde estamos? Estos son el primer par de ángulos correspondientes. ¿Cuál sería el segundo par? Vamos a ver. Aquí tendríamos justamente veamos aquí. Este ángulo de zeta, este ángulo es un ángulo exterior con este ángulo, en este caso gamma, que es un ángulo interior que está dentro de las paralelas, sería el otro par de ángulos correspondientes. Entonces vamos a buscar justamente aquí el ángulo de zeta con el ángulo, en este caso, gamma. Aquí este es el segundo par de ángulos correspondientes. Siguiente. Vamos a buscar el tercero. El tercer ángulo, el tercer par de ángulos correspondientes. Observamos ángulo interno, 120,88 alfa, con el ángulo externo, que en este caso es eta o eta, 120,88. Pues aquí alfa con, aquí está, alfa con eta. Y tenemos el tercer par de ángulos correspondientes. Y el último sería justamente el ángulo beta con el ángulo zeta. Ahí estamos. Buscamos beta y el ángulo zeta. Aquí está. Ahí entonces podemos observar que existen 4 pares de ángulos correspondientes. Recuerda que el correspondiente es un ángulo interno con un ángulo externo. Aquí entonces tenemos a los ángulos correspondientes. Vamos a colocarla aquí. Ya está. Listo. Ya tenemos entonces un ángulo que está interno, un ángulo que está externo. Ahí está. Podemos mover, mira, ahí lo podemos mover. Y mira, siempre miren lo mismo. Aquí está, ángulo externo, ángulo interno. Siempre miren lo mismo. Podemos variar. Y por más que tú lo muevas, miren, siempre un ángulo que está externo con este ángulo interno, siempre miden lo mismo, por más que lo muevas. Entonces ya estamos demostrando a los ángulos congruentes. Recuerda, congruentes porque tienen la misma medida, pero es uno externo, uno interno. Uno externo, uno interno. Y tienen que estar en la misma, en este caso, recta secante. ¿Ya? Recuerda eso, por favor. Con los ángulos alternos e internos es justamente, son en este caso no consecutivos, pero hay que recordar que están justamente en la misma recta secante, pero en diferente, más que nada, posición. Y hay que recordar esos que son puntos muy importantes que debemos conocer. Y si quieres
resaltar o cambiar de color, recuerda clic derecho, propiedades, podemos seleccionar el color azul y puedes colocarle si deseas fondo. Bueno, si quieres color amarillo, ahí está. Igualmente acá puedes colocarle, qué feo fondo, no me gusta. Ahí está, pues ahorita mejor. Y aquí le puedes colocar otro fondo que es verde. Aquí también le puedes colocar un fondo distinto. Ya dependerá de la creatividad de cada uno de ustedes. Sería bueno que practiquen para que lo dominen un poquito más. Bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos.